funcionarios. Para empezar quisiera saber, ¿todos ustedes han donado alguna vez? ¿Han donado alguna vez alguno de ustedes? Una vez en cada No puedo, soy anémica. ¿Y cómo fue? Si se donaron, ¿cómo fue? ¿Porque lo llamaron, los invitaron? ¿Ustedes dijeron que les iban a retribuir? ¿O fueron voluntarios dirigidos al hospital para donar sangre? ¿Cómo fue? Yo apuesto que nadie quiere contar. ¿Participaron en la campaña de donación? Bien. Por ahí veo que algunos sí. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos una vez al año, por lo menos cada 2 años, van a un hospital que saben que es banco de sangre? Vamos a un hospital que sabemos el banco de sangre a donar. Yo voy a estar seguro. No es la idea de y por lo menos saben ustedes si califican como donadores. Estamos haciendo de medicina, no califican. ¿Saben? No saben. Entonces vamos a ver un poquito de criterios técnicos, ¿sí? De criterios técnicos, porque es un poco más técnico, más una directiva, una directriz de salud pública, porque es un problema. No hay sangre. Pero si somos tantos, ¿por qué no hay sangre? Hay una premisa, ¿sí o no? ¿Ustedes van a utilizar el mismo oxígeno? En teoría sí, ¿no? En principio sí. ¿Qué pasa en el polvo? ¿Había oxígeno? No. ¿Había escasez? Imagínense la sangre. Ya de por sí, actualmente, no hay, porque los bancos de sangre no se abastecen para cubrir la alta demanda que existe. Imagínense en una situación global donde, bueno, en el COVID fue el tema del oxígeno por la infección respiratoria. Pero imaginemos que haya un evento catastrófico, un terremoto de 8 grados, que involucra ciudades, y hay necesidad de transfusión masiva, de dónde saldría la sangre. Ahí sí todos vamos corriendo a donar. Consideramos que normalmente aquí. Entonces, aquí damos cuenta un poco que así como el oxígeno, así como insumos básicos en medicina, la sangre debería ser considerada también un bien común. Debería. Lógicamente ahí abarcamos mucho más el tema ético, el tema de la persona, ¿cierto? Sabemos que hay culturas, hay costumbres, hay ideas particulares, religiones, incluso que están en contra, ¿cierto? No donan ni reciben sangre, o sea, ellos mismos, ¿cierto? Y eso se respeta como tal. Vivimos en un país democrático donde respetamos los derechos de las personas, ¿cierto? Pero sí debemos entender que la disponibilidad de la sangre y sus componentes es un asunto de orden público. Nadie nos obliga a donar sangre. Nadie. Pero sí debería ser un deber, quizás no cívico, quizás no un deber legal, pero sí un deber moral de cada
donar por lo menos una vez. Si es al año, bueno, ¿cuántas veces creen que uno podría donar al año? Varias. Promedio 3 al año. Promedio 3 veces al año. Entonces, se puede. Una vez al año, más al año. Entonces, es un bien irreemplazable y necesario, cuya única fuente de obtención es el ser humano. Si hubiera otra fuente, genial. Pero no. Nosotros somos la única fuente de producción de sangre. Entonces, debe emplearse en condiciones de equidad, raciocinio y humanidad en el acceso. ¿Sí? No se debería negar tampoco la sangre. El tema es que hay escasez. Y como les decía, esta clase es más técnica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos regulados por una ley que dispone del Programa Nacional de Hemoterapia y de Banco de Sangre, el PRONAEBA, ¿sí? Con sus reglamentos, sus resoluciones ministeriales, directivas, criterios de elegibilidad para los donadores de sangre, normas técnicas para implementación de bancos de sangre, por nombrar algunos de ellos. ¿Cuántos bancos de sangre? O bueno, pero ¿conocen bancos de sangre? ¿Dónde hay bancos de sangre? Regional, clínicas también. Pero hay que también tener en cuenta que hay una estratificación para los tipos de banco de sangre, que es la que les presento. Banco de sangre tipo 1, 2 y 3. ¿De qué va a depender? De la producción de paquetes globulares por año. Los bancos tipo 1 van a producir hasta 2.500 unidades por año, para el tipo 2 entre 2.500 y 10.000, y las de tipo 3 más o un mínimo de 10.000 unidades de paquetes por año. Además son regionales, son las que más tienen como cobertura, como almacenamiento, ¿sí? Pero aún siendo de esta envergadura, tienen escasez. ¿Por qué? Porque no hay demanda. La donación es voluntaria, ¿ok? Nadie a ustedes les obliga. Bueno, vamos a ver por ahí en algún momento de la presentación que hay una donación remunerada. No debe darse, no debe ser una motivación para la donación de sangre, una recepción, una retribución. ¿Okay? La donación es voluntaria, es responsable, es altruista. Y nosotros como personal de salud deberíamos fomentar la donación. Por lo menos deberíamos fomentar a que la persona acuda a que se llame un tamizaje para ver si es candidata a la persona. Vamos a ver que también hay criterios de elegibilidad. Entonces, nadie nos obliga, es voluntario. ¿Okay? La donación voluntaria es la menos frecuente. De por sí, por ejemplo, cuando hay un amigo necesitamos paquetes de unidades de sangre tipo 1, por favor, vaya, acudimos, ¿cierto? ¿Eso es voluntario? Es por reposición. ¿Por qué? Porque a esa persona le han transfundido paquetes y lo que necesita el hospital del banco de sangre es que le repongan. Y por eso es que piden, por favor, vayan a reponer esas unidades utilizadas.
y es la ilegal. La de reposición es la que mayormente se da, ¿sí? Pero lo más frecuente es devolver por medio de familiares o amistades las unidades de sangre que fueron transferidas durante una hospitalización pasiva. Es lo más frecuente. La dirigida es donante deposita su sangre, la cual está destinada previa coordinación a un paciente en particular. Puede pasar en casos donde hay escasez de grupo de clínico. ¿Sí? Ejemplos son tipo A negativo, raro de encontrar o B negativo, o bien raro de que encuentre con grupos sanguíneos. Busca encuentra a una persona, entonces esa persona dirigida y coordinada, su sangre va a ser donada hacia otra persona en particular. La donación dirigida. Está regulado, ¿ok? Sí está regulado, pero cuando hay grupos, paquetes, grupos, llamémosle escasos o raros, suelen conservarse con mayor cautela, porque son escasos. Ya de por sí, conseguir sangre es escaso, conseguir grupos de este tipo es más escaso todavía. ¿Okay? La autóloga, por ejemplo, yo me voy a operar, voy a tener una cirugía a corazón abierto, cirugía mayor, la que voy a necesitar sangre, paquetes, unidades, y tengo un grupo sanguíneo raro, escaso. Yo mismo sacan unidades de sangre, se procesan, se almacenan, cuando se da la cirugía, esos mismos paquetes son para una donación preventiva donde el paciente se ocurre donar. La donación por aféresis solo se extrae un componente sanguíneo específico y el resto se vuelve a la distribución. Es tecnificado, ¿sí? Es caro, ¿sí? Es cierto que hay un mayor volumen de los componentes que se obtienen por aféresis, sobre todo las plaquetas, ¿sí? Pero hay una necesidad de equipos especiales, ¿sí? Sería ideal, ¿no? Que tengamos volúmenes altos de componentes por aféresis de los diferentes tipos, ¿sí? De muchos donadores de sangre. Como no hay eso, se hace un fraccionamiento donde volúmenes reducidos pequeños de cada componente, de cada hemocomponente se adquiere por un fraccionamiento, como el habitual. Y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esta que existe, la pongo para que no la miren, solamente está ahí porque existe, es la donación remunerada. No pregunten dónde, cómo, cuándo, por favor. No pregunten. Es una recomendada de donde van a recibir una compensación económica por la donación. No averigüen, por favor. Muy bien, sigamos. Es la resolución de 241 del 2018 y su actualización en el año 22 dieron los criterios de elegibilidad a los donadores. ¿Sí? Requisitos: tener DNI, o carnet de extranjería o pasaporte. Todos tienen. Un criterio: edad entre 18 y 60 años. Todos. Sí, ¿no? ¿Peso mayor o igual a 50?
o se frustra la recolección. ¿Okay? Por eso es que también está como un requisito que debemos supervisar. ¿Cumple? ¿No cumple? Yo creo que cumpliríamos todos. Todos podríamos donar sangre. ¿Qué esperamos? Mañana vamos a donar. Claro, hay que organizar. A ustedes cumplen el criterio del requisito para que les traigan sangre. Cumplimos, pero esa sangre debe ser organizada, debe ser procesada y debe verse si es útil para uso. Pero somos, cumplimos el requisito para donar. Mañana todos a la. Esa es la ficha que llenan el personal de salud cuando les hacen la entrevista. Cuando les hacen la entrevista, llenan los parámetros, entrevista, preguntas privadas, que no se les olvide a nadie, seguridad, luego se extrae la sangre, ese procedimiento que todos sabemos, la extracción de sangre. Lo único que se debe tener en cuenta es el tiempo, ¿ok? Que debe ser entre 8, no más de 12 minutos de extracción para preservar los factores de población, el preservador 8 y la calidad de las plaquetas. Debe haber un reposo y la camilla debe tener la capacidad de poder ventilar hacia abajo, la cabeza hacia abajo para en caso de alguna descompensación que pueda haber o transfusión. El donador pueda inclinar la cabeza así. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. No va a pasar mayor, no va a pasar algo mayor. Sí puede pasar. Pero no le tengo miedo. El volumen que se extrae es 430 de sangre total y 70 mililitros del programa. En el paquete, en la unidad. Y luego se procesa la unidad de sangre. En principio pasa el fraccionamiento donde se obtienen los hemocomponentes. Son 4 hemocomponentes, pero se obtienen 3. ¿Por qué? El concentrado eritrocitario o el paquete de es uno, el concentrado plaquetario es otro y el plasma fresco congelado es uno, o se puede transformar en precipitada. Pero o es plasma fresco congelado o precipitada. Entonces, son 4 componentes, pero cuando se fracciona una unidad de sangre se obtienen 3. Luego pasa un estudio hematológico y un estudio inmunoserológico. Los hemocomponentes es lo mismo que un hemoderivado. Un hemocomponente y un hemoderivado no es lo mismo. Los hemocomponentes son lo que hemos conversado, lo que ya hemos dicho. Y lo precipitado plasma, fresco, el paquete concentrado plaquetario y el concentrado eritrocitario. El plasma fresco se puede, a través de un proceso industrializado, obtener los hemoderivados. Que son más para industria farmacológica, industria de medicamentos, laboratorio, más que para transfusión como tal. Se transfunden los hemocomponentes. Los hemoderivados salen del plasma a través de un proceso purificado y industrializado para tener albúmina, factor de coagulación, factor 8 y inmunoglobulina, que van a ser utilizados en pacientes en diferentes situaciones. Pero no vamos a leer por los hemocomponentes. ¿Okay? Los hemocomponentes tenemos nuevamente el concentrado eritrocitario, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco y el líquido precipitado. El paquete globular, concentrados de eritrocitos, ¿cierto? Se retira alrededor de 200 mililitros de plasma. Indicación. ¿En qué pacientes voy a indicar una transfusión
de un paquete globular. Una anemia sintomática o con signos de hipoxia tisular, nada. Pacientes críticos con una hematocrit menor al 21% y o hemoglobina menor a 7 gramos, una anemia severa. Pérdida de sangre súbita, brusca, que implique más del 20% de la hemoglobina con un hematocrito menor al 24% y hemoglobina menor a 8 gramos por cilindro. O una enfermedad coronaria cerebrovascular que implique una hemorragia súbita con un hematocrito menor a 24 y una hemoglobina menor a 8 gramos por cilindro. Entonces, si llega su paciente con 10 gramos de hemoglobina, van a pensar para conseguir un paquete globular. No, ¿cierto? Hablamos de anemia, ¿no? Si llega una paciente con un aborto espontáneo, una pérdida sanguínea, y tomamos su hemoglobina y está en 7. Sí, cierto. Lo primero que van a obtener es la hemoglobina y el hepatito. Pérdida súbita, que llega a un nivel crítico, una anemia severa. Si tienen la duda de la causa, indiquen la transfusión. Porque así como en una insuficiencia respiratoria, sí, que no es primordial para evitar daño celular, daño neurológico o algo, igual una desviación súbita de la hemoglobina, una disminución brusca del hematocrito y de la hemoglobina puede generar daño. Entonces, así como le van a poner su revolución de volumen, también indique que es sanguíneo. ¿Ok? Ahora, ¿sí? Plaquetas, la obtención, así como hablábamos al inicio, cuando hablábamos cuando le mencionaba sobre el tipo de donación, la féresis, ¿cierto? La plaquetaféresis es un proceso donde solo se va a obtener plaqueta. En el fraccionamiento se obtienen, recordemos, tres de los 4 hemocomponentes, ¿cierto? Por fraccionamiento se puede obtener un concentrado plaquetario de un donante y puede tener un volumen de 70 mililitros. Correcto. Pero de una féresis, de un donante único, se obtiene por un procedimiento y tiene un volumen promedio de 300 mililitros. Esto equivale a 6 o hasta 8 unidades de concentrado plaquetario obtenidos por fraccionamiento. Sería genial tener múltiples dadores que periódicamente vayan y estén identificados en una lista masiva de donadores para que a todos ellos cada 3 o 6 meses se les pueda hacer una féresis y se les obtenga paquetes plaquetarios o plasmaféresis plasma. La obtención por aféresis de los hemocomponentes es de 2 a 3 hasta 4 veces mayor que por fraccionamiento de una unidad de sangre. Pero como no tenemos esta política o esta cultura, de una unidad se fracciona para obtener en volúmenes pequeños, pero obtener concentrado eritrocitario, concentrado plaquetario y plasma fresco en volúmenes reducidos. El plasma fresco congelado, componente sanguíneo tiene una unidad de sangre, congelado idealmente las 8 horas post colecta, ¿sí? El tiempo de conservación en 12 meses a menos 20 grados centígrados. El volumen usual es de 200 a 300 mililitros, pero si se obtuviera por plasmaféresis, este volumen se duplica de 200 hasta 600 mililitros. Contiene todos los factores de coagulación, incluidos el factor 5, el factor 8, albúmina y inmunoglobulinas. Si este plasma fresco congelado está a menos 20 grados, uno puede circuito
dado contiene fibrinógeno, factor 13, factor 8, factor de Von. Pregunta que posiblemente le demos examen. Dice todo. Presten atención. Yo les digo que las dos características que tiene un núcleo especificado para ser útil, así, para que realmente sea considerado especificado, se debe tener el contenido del factor 8 mayor a 80 unidades intermedias y el contenido fibrinógeno mayor a 150 miligramos. Una fija de 60. Sigamos. Hemoderivados. Como les mencionaba, los hemoderivados salen del plasma, ¿sí? Salen del plasma industrializado. La industria farmacéutica los procesa, utiliza plasma fresco para producir o sintetizar albúmina, factores de coagulación y hemoglobina. Por eso también a veces hay escasez de albúmina, porque sale de la... Bueno, con eso acabamos con los componentes hemoderivados. Ahora, hablamos, ¿no? Todos ustedes son candidatos a ser jugadores, pero su sangre podrá ser usada. Eso no quiere decir que no vamos a ganar. Después de todo, habrá su sangre. Es un tamizaje, ¿sí? Y estos resultados, tanto de dolor, se les debe informar, rectificar, ¿sí? Que se haya o que se identifica, o bueno, se busca en realidad identificar enfermedades que se pueden transmitir vía hemática, vía sanguínea. Hepatitis B, que se busca, antígeno de superficie y el antígeno core. Se busca chagas, sífilis, VIH tipo 1, tipo 2, HPV tipo 1, tipo 2 y hepatitis C. Como creo yo que todos acá conocemos, sabemos que no tenemos nada de eso, vamos a probar cambiados, nuestra sangre va a ser útil y vamos a poder aportar una ayuda para la salud pública. ¿Cierto? Entonces, compromiso de todos y de la casa. Esto está grabado, todos han aplicado. Ahora pasemos a esto. ¿Todos saben su grupo sanguíneo? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Todos saben decir? Sí, sí. ¿Todos saben? A ver. Grupo A. 3, grupo A. Grupo B. Grupo B. Grupo los que no levantaron la mano. A ver. Vaya a ver. Es importante evitar que todos sepan su grupo sanguíneo. Mejor no. Debes saber su fenotipo, su fenotipo. ¿Cuántos son A? ¿Cuántos son A O? A ver, los del grupo A. ¿Son A o A O? A. Papá, mamá, A. Igual el grupo B, igual el grupo O, igual el grupo O. Otra vez, a ver. Grupo O es O. Papá, mamá. Pero los que son del grupo A sí es correcto que se están igual los del grupo B. ¿Ok? Entonces, bien,
Mi paciente necesita grupo de tal tipo, ¿cierto? Porque todos saben grupo de todos, ¿cierto o no es cierto? Cuando llega un paciente al hospital desmayado y con necesita sangre, ustedes saben de esa persona qué grupo es, ¿cierto? Sí, no sabe, ¿cierto? No sabe, y debería ser público, de salud pública, que todos podamos saber, porque es importantísimo ante un evento normal, ante un desastre masivo. Imaginemos que ahorita hay un terremoto de 8 grados, se le rompa todo, cuando se encuentran, nos quieren transfundir sangre, ¿qué nos transfunden? ¿Qué nos pasa? Bueno, donador universal, ¿no? Todos nos pasa en una grupo. No es lo ideal, pero en una emergencia puede salvar. Pero sí es muy importante y es importante que todos sepamos el grupo de familiares, amigos. No se dejen de ahí, ya sabes. Y supuestamente en el DNI electrónico, en ese chip, supuestamente ahí va a estar pero bueno, sigamos. Así como saben su grupo en el sistema ABO, también saben su grupo en el sistema RESO, ¿cierto? Pero antes de pasar a eso, ¿por qué son grupo A? El grupo A. ¿Por qué el grupo A? ¿De acuerdo con su compañera? ¿Con su papá? ¿Qué tienen los eritrocitos de su compañera para que sea el grupo A? Los eritrocitos. ¿Qué tienen sus eritrocitos que va a ser el grupo A? La membrana del eritrocito no tiene anticuerpos. Tiene antígenos. ¿De qué tipo? Tipo A. Tipo B. Básico. Vamos, química. Los del grupo B que tienen en su membrana, los del grupo A en el plasma, ¿qué tiene? Sangre. Anticuerpos, anti-B. ¿Ok? Bien, sin dudar, chicos, sin dudar. Igual con los tipo B. Los tipo B tienen antígeno B, la membrana del eritrocito, y en el plasma tienen anticuerpos anti-A. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y los O? En el eritrocito, ¿qué hay? ¿Qué antígeno tiene? ¿Qué antígeno tiene? ¿Cuál antígeno tiene? Antígeno. No tiene antígeno. Y en el plasma tiene anticuerpos tipo anti-A y anti-B. Correcto. Pero que recuerden, porque puede. Ya. Cambiemos el chip. Pasamos del agua al resto. Son RH positivo o negativo. ¿Cuántos positivos hay? ¿Dos nada más? ¿No son negativos? Positivo. La mayoría es positivo también. A ver. ¿Cuántos RH positivos hay? ¿Y el resto es negativo? ¿Negativos cuántos hay? ¿Negativos? Negativos. El resto no sabe, ¿sí? Me sorprendería que haya más de la mitad negativa. ¿Qué es lo que les confiere el ser positivo o negativo en el sistema RESO? El factor Resus, ¿de dónde viene?
antígeno. ¿Qué factor? No antígeno. ¿Antígeno? Hablamos del A, del B, del O, D, ¿cierto? El factor de antígeno D. Bien. Recuerden, hay un A, hay un B, hay un C, hay un D, hay un E. Por lo menos esos 5 utilizamos tanto en AO y en rezos. Solo que no muchos saben, espero que ustedes sí sepan, que el fenotipo en el resus, si bien es cierto, para la positividad de los RH positivos es el D mayúscula y la relatividad en el resus es el D minúscula. Hay fenotipos que incluye el no sé, el no en, siendo el fenotipo del resus más frecuente, el D mayúscula, el C mayúscula y el D minúscula. Así como debe saber el fenotipo en el lado, también sería importante que sepan su fenotipo en el resus. ¿Sí? Lógicamente, si son recesivos, o sea, el gen de recesivo dominante. ¿Repito? El sistema ABO queda claro, ¿cierto? Vamos con el resus. El factor resus, ¿sí? Así como en el ABO hay antígenos en el eritrocito, ¿cierto? Quien le confiere la propiedad en el factor resus a una persona, a un eritrocito de ser positivo, es el factor D o antígeno D. El D. Pero, ligado al factor D o el antígeno D, tenemos el factor C y E, que entre los tres le dan el fenotipo a la persona o al glóbulo rojo de la persona. ¿Sí? Así como hay AA, AO, BO, BB, ¿no? En el factor resus, en el sistema de nomenclatura eritrocitaria resus, ¿sí? El factor resus tiene el antígeno D, mayúscula dominante para el positivo, el D minúscula recesiva para el negativo, también tiene el C y el D. Fenotipos. El más frecuente fenotipo en el factor resus para un RH positivo es el D mayúscula, C mayúscula y minúscula. Y vamos a ver una tabla, pero es la policía. Ahora, ¿ustedes creen? ¿Por qué poquito? Sistema ABO, sistema resus. ¿Cuántos sistemas de nomenclatura pueden existir? 1, 2, 3, 4, 5. Más de 33. Nosotros solamente vemos y estudiamos el ABO y el RH. Pero hay 33 a más sistemas de nomenclatura para los grupos sanguíneos eritrocitarios. ¿Por qué? Porque se rigen de antígenos que existen en la membrana del eritrocito y hay muchas más por investigar. Pero las que utilizamos mayormente para hacer pruebas cruzadas, pruebas de compatibilidad en transfusiones, para ver grupo sanguíneo ABO, compatibilidad con RH positivo negativo con el grupo ABO. Pero también puede existir en el plasma anticuerpos circulantes, llamémosle raros, que pueden reaccionar a otros antígenos de genes. Los antígenos son el reflejo de genes que tenemos, que pueden reaccionar ante un plasma, por ejemplo, extraño, que tiene anticuerpos que pueden reaccionar de nuestros eritrocitos. O a la inversa, nosotros tenemos anticuerpos para antígenos extraños fuera de este grupo ABO, fuera de este grupo RH, que pueden reaccionar con antígenos de eritrocitos de donante. ¿Entendió? Repito. ¿Todo ahí? Conclusión. Son 33 o más, ¿sí? Sistemas de, llamémosle nomenclatura, de grupos sanguíneos eritrocitarios.
grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, y el versus de RH positivo determinado según la dominancia del antígeno factor. Sistema AO, fenotipo AO, BO, AB, O. El eritrocito tiene antígeno A, plasma, anticuerpo anti-B. Tipo B, el eritrocito tiene antígeno B, plasma, anticuerpo anti-A. Tipo AB, el eritrocito tiene antígeno A y B, plasma, anticuerpo. Y grupo O, el eritrocito no tiene antígeno, anticuerpos anti-A. Versus, y le confiere el poder de positividad al factor RH, todo de mayúscula, RH positivo, todo de minúscula, RH negativo, fenotipos de mayúscula, C mayúscula, minúscula, 40%, y el más raro, de minúscula, C mayúscula, minúscula. Entonces mañana van a un laboratorio a ver qué grupos son, qué fenotipos tienen en RH. Más común, C mayúscula, D mayúscula, E minúscula. ¿Sí? ¿Entendió? Espero que sí. Espero que sí. Esto me dice conmigo. Voy a pensar. Muy fácil esa pregunta, es fácil. Pero básicamente ese cuadro que dice, ¿no? O positivo, puede donar, o la positivo, a ver, Es que el O es donador universal. O positivo, y el A es positivo, es universal. Es decir, el de la positivo es positivo, a la positivo. Por eso en teoría, hubiéramos nuestros grupos, debemos estar dirigidos, pero aquí un desastre natural, que mucha envergadura, utilizan el lo positivo y el lo negativo. En realidad es que deberían utilizar un mayor poder de evitar respuesta antigénica, una respuesta del receptor, porque no tiene el antígeno B o es recesivo el antígeno B. Pero conseguir un negativo es complicado. Entonces, como hay más, digamos, tenemos más probabilidad de conseguir paquetes unidades de sangre tipo positivo, es lo que se utiliza. Probabilidad de utilizar es lo negativo, pero por ejemplo, que lo positivo se podría usar. Con un riesgo, ¿sí?, de hacer respuesta al factor D, ¿sí?, pero ¿es ok? ¿Bien? ¿Entendido? Muy bien. Prueba de compatibilidad. Simple y sencillo. Prueba cruzada mayor. Utilizamos donante, glóbulos rojos, con plasma del receptor. Y vemos si hay compatibilidad. Prueba cruzada menor. Plasma del donador, glóbulos rojos del receptor. Vemos compatibilidad. Sí. ¿Sí? El autotestigo es el propio cuerpo. Ver si hay una reactividad, por así decirlo, ¿no?, de antígeno anticuerpo. Pero lo que trato de ver, la prueba cruzada mayor es si los antígenos de los glóbulos rojos del donador reaccionan con los anticuerpos del plasma del receptor. Eso es lo que busca una prueba cruzada mayor. Y la menor al inverso, busca que los anticuerpos del plasma del donador reaccionen con los antígenos de los eritrocitos del receptor. La cruzada mayor, normalmente glóbulo rojo, receptor plasma. La cruzada menor, donante plasma, receptor glóbulo rojo. Y la compatibilidad. ¿Qué prueba utilizamos para ver compatibilidad? ¿Ves? Prueba CUMS. ¿Directa o indirecta?
estamos en una prueba cruzada. Ver antígeno anticuerpo del receptor o ver antígeno del donador anticuerpo del receptor. En una prueba de compatibilidad buscamos mezclar antígenos glóbulos rojos del donador y anticuerpos del plasma del receptor, ¿cierto? Entonces no buscamos directamente ver si hay una unión antígeno-anticuerpo. Buscamos una indirecta si el antígeno del donador se une al anticuerpo del receptor. Y si hay esta unión, este suero Kunz, a ver, si hay la unión, ¿reaccionaría o no reaccionaría? El suero Kunz, el suero Kunz tiene anticuerpos, digamos, antihumanos. ¿Por qué? Porque va a reaccionar a los anticuerpos que se van a unir a los antígenos de los glóbulos rojos. Van a unirse esta unión. Unión antígeno-anticuerpo. Si se une, va a aglutinar, a destruir. Y si se une y destruye, ¿sería compatible esa donación? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? La idea es que no haya esta unión antígeno-anticuerpo y que no reaccione el suero Kunz. Y por ende no haya la aglutinación. Es decir, tiene que haber acá. El eritrocito tiene antígenos, ¿cierto? Este eritrocito se va a unir a la muestra de plasma del paciente, del receptor, y va a haber, o podría haber, una unión de estos anticuerpos con esos antígenos. Acá no hay esta unión. ¿Ves? Estos anticuerpos son los anticuerpos del suero Kunz. Estos verdes. Estos sueros del suero Kunz, que tiene anticuerpos antihumanos, va a estar libre. No se va a unir a nada. ¿Por qué? Porque no hay la unión antígeno-anticuerpo. Por ende, no va a reaccionar. Si no reacciona, o sea, si es negativa, una prueba Kunz indirecta negativa es una prueba compatible y puede el receptor, para la redundancia, recibir ese paquete globular del donador. ¿Okay? Y por el contrario, si hay esta unión antígeno-anticuerpo de los anticuerpos del receptor con los antígenos del donador, estos anticuerpos antihumanos se van a unir. Van a aglutinar, van a guisar, van a destruir los glóbulos rojos. Por ende, va a haber una aglutinación y va a haber una prueba Kunz indirecta positiva. Si hay una prueba Kunz indirecta positiva, ¿recibo ese paquete y le transfundo o no le transfundo? No le transfundo, ¿cierto? Porque si el transfundo va a alisar todos los glóbulos rojos, el suero, los anticuerpos que tiene el receptor, va a destruir. Entonces, yo que voy a buscar una prueba Kunz en una transfusión, que sea positiva o que sea negativa. Negativo. Correcto. Voy a buscar una prueba Kunz negativa. ¿Y es directa o indirecta? Es indirecta. Es indirecta, porque estoy utilizando el suero del receptor con el glóbulo rojo del donador. Muy diferente a una prueba Kunz directa, que lo que yo utilizo, lo que yo busco es que en el mismo paciente se estén formando uniones antígeno-anticuerpos irregulares que estén produciendo una lisis, en este caso del eritrocito, en el caso de una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, donde mis propios anticuerpos van a reaccionar con mis propios antígenos de los eritrocitos y van a destruirlos. Entonces, yo tengo una anemia hemolítica y yo quiero saber si es de tipo autoinmune o no. ¿Qué hago? Saco muestra del paciente y le ingreso el suero Kunz
y veo si hay aglutinación. Si aglutina, significa que efectivamente hay una unión antígeno anticuerpo que está avisando. Por eso es una prueba CUMS directa positiva, lo que me da un diagnóstico de una hemolytic autoinmune. Entonces, en el anterior que hablábamos de que tenía que salir negativo para ser compatible. Acá, para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune, tiene que haber un resultado positivo en una prueba CUMS directa. Solamente estoy utilizando sangre del paciente, nadie más. Y estoy identificando o investigando si la hemólisis que tiene el paciente es de tipo autoinmune. Una reacción antígeno-anticuerpo propio. Los propios anticuerpos con mis propios antígenos reaccionan y están visando mis eritrocitos. El suero CUMS se une a esto, aglutina, efectivamente hay unión antígeno-anticuerpo, es positivo, hay una prueba CUMS directa positiva, entonces digo que es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Y bueno, la prueba CUMS indirecta es lo que ya comenzamos, ¿no? Suero, perdón, glóbulos rojos de un externo, un donador, se une al plasma con anticuerpos del receptor. Esta mezcla se busca la unión con el suero, CUMS. Si estos anticuerpos antihumanos se unen a estas uniones antígeno-anticuerpo, va a aglutinar. Obviamente, si aglutina es un resultado positivo, es una prueba CUMS indirecta positiva, pero ¿será compatible para la transfusión? No, sí, no es compatible para la transfusión. Lo que buscamos es que haya un resultado negativo para decir si es compatible. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. ¿Así que lo tenemos? Sí, sí, Muy bien, sigamos. A ver, esta es la última parte. Entonces, hasta ahorita hemos visto, hasta estos momentos hemos visto qué pruebas se realizan para poder saber, poder estar seguros en realidad, porque son pruebas de seguridad, para que la sangre del donador sea compatible con el receptor. ¿Qué aseguro? La recepción de los muestras que sea eficiente, que se reciba, se recepciona el volumen adecuado, la conservación adecuada, el transporte adecuado, verificación de la información, la rotulación del paquete, de la unidad de error, la hemoclasificación, grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas, en este caso la prueba cruzada mayor, porque buscamos ver compatibilidad de los glóbulos rojos del donador con el plasma del receptor. Rastreo de anticuerpos irregulares, es lo que les mencionaba al inicio cuando veíamos los diferentes grupos, las diferentes nomenclaturas. Así como hay antígenos A, B, D, que son los comunes que se buscan rastrear para ver compatibilidad, hay otros antígenos que se dedican a la aparición de anticuerpos en el plasma del receptor que podrían reaccionar a anticuerpos irregulares en el receptor que reaccionan a células espejo, llamémoslo así, no son los mismos, pero con antígenos diferentes, es la razón. Y esos antígenos presentes en los eritrocitos del donador pueden reaccionar a anticuerpos irregulares. Y eso también se busca. Se rastrea esos anticuerpos irregulares porque pueden producir una reacción. Pruebas de autocontrol, registro de resultados y entrega de los hemocomponentes. Pruebas en el receptor, la tipificación del grupo, tanto AO como RH, como D, la detección de anticuerpos irregulares. En el receptor, porque eso es en el plasma. Y en el donante,
igual verificamos el grupo sanguíneo, vemos el fenotipo sanguíneo y las pruebas de células pantallas que justamente con estas pruebas puede ver que hayan células que presenten antígenos que van a reaccionar a esos anticuerpos celulares. Y las pruebas cruzadas, ¿no? La mayor es la dirigida a evaluar o valorar los glóbulos rojos del donante versus el plasma del receptor. Y la menor, que es a la inversa, busca evaluar los anticuerpos del plasma del donador versus los glóbulos rojos del receptor. Reacciones transfusionales es un listado de qué reacciones se pueden tener de causa inmune y no inmune de periodo inmediato y tardío. Puede venir eso. Puede venir eso. Entonces, conclusión, agregar una tarea, agregar el grupo sanguíneo. Pero es importante, ¿okay? La donación de sangre es voluntaria, solidaria, altruista, responsabilidad colectiva, salud pública. Somos debemos comentar eso. ¿Okay? Como profesionales de la salud, debemos comentar estrategias para